Esta información, por lo menos yo no he visto la conexión y la relación de la historia de las llamas gemelas a lo que está ocurriendo hoy entre las relaciones de llamas gemelas. Y de quitar esa careta, esa capa de que se piensa que es algo de moda o de la nueva era, porque no es de la nueva era. Es algo, como te das cuenta, pues que existe y que se ha expresado una y otra vez en todas las filosofías de la humanidad. Y es el recuerdo y el saber interno de que las almas se conectan y que viajan juntas a través de las diferentes dimensiones y vidas. Con esta continuación, antes de entrar a la serie y al contenido de este video, que está muy interesante, vamos más profundo todavía en las llamas gemelas, citando a filósofos y escritores y poetas que seguramente has escuchado el día de hoy y que a lo mejor no sabías que tienen relación con llamas gemelas, y aquí te los voy a explicar. Quiero decirte que este año ofreceré la segunda versión de Infinita Expansión. Es un retiro de Kundalini Yoga enfocado en la manifestación consciente, en acceder y activar estados elevados que no tan fácil puedes llegar a hacerlos por ti solo. Esta vez va a ser en Baja California Sur, en un resort que se llama Casa Tara Hotel Yoga Wellness. Es un hotel que está frente al Pacífico. Es la primera vez que hago un retiro en esta parte. Es del 19 al 23 de noviembre. Todo está incluido: las comidas, las habitaciones de lujo, todas las instalaciones, todas las sesiones. Va a haber también espacios de descanso y de disfrute de la playa, el mar, la alberca. Es un retiro pequeño comparado con otros que he hecho, máximo solo de 34 o 36 personas. Entonces los espacios sí están limitados y el precio está muy accesible para todo lo que se ofrece. Créeme, no encuentras fácilmente un retiro de Kundalini Yoga que te ofrezca todo esto, lo sé por experiencia. Te dejo la información en la caja de descripción, te dejo el número de WhatsApp a donde puedes pedir información. En esta vez me estarán acompañando otras maestras de yoga, coach de vida también. Va a haber muchas cosas en estos 5 días y 4 noches. Es el único retiro que voy a dar este año presencial. Y no sé realmente cuándo volveré a hacer otra versión de Infinita Expansión o retiro de Kundalini Yoga. Aprovecha los precios. Aprovecha que te puedes dar el espacio de ir a hacer estas prácticas. El Kundalini Yoga, como yo te lo expliqué en un principio en mis videos, es como la bomba atómica de la manifestación consciente. Es una tecnología milenaria que integra absolutamente todo lo que tú vas incluso aprendiendo a través de otros maestros de forma separada. O sea, otros maestros te enseñan, ¿no? Pues que respiración rítmica, catarsis y liberación a través de la respiración rítmica. Otros te enseñan yoga, otros te enseñan meditación, otros danza y movimiento, otros la meditación con mantras y mudras. Bueno, el Kundalini Yoga lo integra todo. Además, daré charlas que te ayudarán a aprender y a entender cómo está integrado la psique, el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu, los centros energéticos, la energía Kundalini que te lleva a la iluminación, que se activa y te lleva a la iluminación. Vamos a mover mucha prana, que es energía vital, y la vamos a dirigir a la fuerza de vida, que es la energía Kundalini. El Shakti es la energía Kundalini y enfocado a la manifestación consciente. Muchos de los retiros que yo he ido de Kundalini Yoga sí te hablan de manifestación, enfocamos ciertas intenciones, pero no lo dirigen tanto a ese tema. Muchos están más dirigidos como a meditar, a la introspección, incluso a sanar. Aquí vamos a hacer todo eso y está integrado. Mucha de la manifestación tiene que ver con liberar capas, sanar o ubicar límites y creencias limitantes y transformarlas. A la disolución de estas capas del ego que han cubierto y encerrado esa luz, ese sol interno de tu alma, conectada con tu yo superior, que es el espíritu. Voy a explicar mucho más de eso y vamos a enfocarnos en disolver esas capas y poder sentir esta conexión que nos eleva tanto la frecuencia que, bueno, pues nos producen saltos cuánticos, contacto con otros seres, contacto como trascendencia, momentos trascendentales, acceso a otras dimensiones. Son muchas cosas las que pasan ahí, porque también volveré a hacer esta meditación que se llama Kevala Kumbhaka. Tiene un nombre y un significado, una meditación de casi 3 horas, una música muy hermosa, que te despierta todos los sentidos, respiración rítmica, visualización guiada, la música chamánica, los tambores.
el canto, bueno, todo eso es lo que activa el Kundalini. Y lo vamos a estar haciendo una vez más en Infinita Expansión. No pierdas esta oportunidad. Como te digo, los espacios son limitados. Te dejo la información y ahora sí vamos a entrar el tema y la continuación de las llamas gemelas. Bienvenidos de regreso a Despertar de Conciencia. Mi nombre es Marcia. Bienvenidos a un nuevo video sobre llamas gemelas. Si estás aquí es porque en el video anterior viajamos juntos a la Edad Media, el Renacimiento, y descubrimos que los alquimistas, los trovadores, los místicos y los filósofos del siglo XV guardaban una verdad que hoy nosotros llamamos, en la New Age, como hoy le llaman, llamas gemelas. Si no has visto ese video, te lo recomiendo, te lo dejo aquí para que lo veas antes que porque es la continuación. Hay que seguir el hilo. De hecho, yo llevo ya varios videos narrando las llamas gemelas en las diferentes filosofías y culturas a través del tiempo. Hoy damos el siguiente paso en este viaje. En el siglo XIX, algo extraordinario pasó en el mundo occidental. El materialismo, la revolución industrial, la ciencia, todo intentó convencer a la humanidad de que el alma no existía, de que éramos solo máquinas biológicas, de que el amor era solo química. Relacionaban al ser humano como una máquina. Y el alma humana se expresó aún así en poemas, en música, en novelas, en movimientos espirituales que sacudieron Europa y llegaron hasta América y que hasta el día de hoy siguen siendo místicos, ocultos incluso, trascendentales. Hay que meterse, darse un clavado en estos movimientos para entender lo que hablaban. No era cualquier cosa. En los siglos XIX y XX, el concepto de las llamas gemelas regresó con más fuerza que nunca. Esta vez con nombres nuevos como almas kármicas, contratos de alma, reencuentros a través de vidas. También voy a compartir contigo algo muy personal, porque como psíquica clarividente, yo he visto aquí en la pantalla negra de la mente estas conexiones. Las he sentido en lecturas y sé reconocer cuando dos almas han viajado juntas antes. Así que quédate porque esto se pone muy interesante. Primero necesito que entiendas el contexto. ¿Qué estaba pasando en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX? La revolución industrial transformó el mundo en pocas décadas. Las fábricas, las máquinas, el vapor, la producción en masa. El ser humano comenzó a ser tratado como un engrane más dentro del sistema. La filosofía de moda era el racionalismo. Solo existe lo que puedes medir, pesar y demostrar. El alma, la intuición, el amor profundo, todo eso era considerado como superstición o incluso debilidad. No era el enfoque de la época. Entonces apareció el romanticismo como un grito de la misma alma, literalmente. Los poetas, los escritores, los compositores románticos dijeron: hay algo que la razón no puede explicar, y ese algo es lo más real que existe. Para los románticos, el amor no era un contrato social ni una conveniencia económica, era una fuerza cósmica predestinada que trascendía la muerte misma. Piensa en Keats, muriendo de tuberculosis a los 25 años, escribiendo cartas de amor a Fanny Brown, que decían que prefería morir que vivir sin ella. John Keats fue uno de los poetas británicos más destacados del romanticismo, y Fanny Brown fue su vecina, su gran amor y musa. Su apasionada y trágica historia de amor oculto es considerada uno de los romances literarios más célebres de la historia. Piensa en la historia de Chopin y George Sand, una relación de casi una década, de 1838 a 1847.
entre el compositor polaco Frédéric Chopin y la escritora francesa George Sand. Se dice que fue el romance más apasionado y tormentoso del romanticismo. Ella, una mujer rebelde que fumaba y vestía ropa masculina, algo que en esos tiempos era impensable, se convirtió en la cuidadora del enfermo músico. Él inspiró gran parte de sus obras maestras en ella. Hicieron un viaje a Valdemosa, en Mallorca, junto a los hijos de Sand. Y en este idílico pero lluvioso invierno fue donde Chopin compuso muchos de sus famosos preludios al lado de su musa. Lord Byron, en 1788 a 1824, eso fue su periodo de vida. Es el máximo exponente del romanticismo británico. Le llaman el poeta maldito, porque su vida y obra estuvieron marcadas por relaciones de amor obsesivo y trágico. ¡Ay! ¿A alguien le resuena? El mito byroniano es un arquetipo literario marcado por la rebeldía, la melancolía, el individualismo radical, un pasado oscuro y un rechazo profundo a las normas sociales establecidas. Sus poemas y personajes encarnan a la perfección el sentir romántico de su tiempo. ¿Y qué me dices de Percy Bysshe Shelley, de 1792 a 1822, uno de los grandes poetas líricos del romanticismo británico, célebre por su idealismo, su rebeldía y profundo amor por la naturaleza? Sus obras exploran el misticismo, la libertad política y la belleza. Y entre sus trabajos más emblemáticos destaca el soneto Ozymandias. ¿Te recuerda Ozymandias, la novela de Frankenstein? Bueno, él estuvo casado con la célebre escritora Mary Shelley, la autora de Frankenstein, formando ambos parte de una de las parejas más influyentes de la literatura del siglo XIX. Su vida estuvo marcada por la tragedia y el escándalo social, culminando en su prematura muerte a los 29 años, cuando se ahogó en el Golfo de la Spezia en Italia. Sí, muy trágico. Si te fijas, estas no eran personas que amaban de manera ordinaria. Amaban como si se estuvieran quemando por dentro. Amaban como si algo en ellos recordara que ese amor venía de más lejos de esta vida. Su amor inspiró obras de literatura, poemas, música, que hasta el día de hoy recordamos y nos conmueve. Que hasta el día de hoy pensamos cómo es que el ser humano pudo ser canalizador de tan bellas obras. Hay una figura en el romanticismo que, si no conoces, pues quiero que lo conozcas, porque para mí es la más fascinante de todas. Se llama Novalis. Él era un poeta, un filósofo alemán, creador del concepto de idealismo mágico. Buscó unificar la poesía, la ciencia y la espiritualidad. Su verdadero nombre fue George Philipp Friedrich von Hardenberg. Cuando su prometida Sophie von Kuhn murió a los 15 años de tuberculosis, Novalis no solo sufrió, experimentó algo que él mismo describió como una iniciación espiritual. Y esto lo llevó a escribir himnos a la noche. Novalis escribe sobre la muerte, no como un final, sino como el umbral que revela la verdad más profunda del amor. Que el amor verdadero no pertenece a este mundo, que existe en una dimensión donde la separación es imposible. Una obra maestra del romanticismo, donde celebra la muerte no como un final, sino como la puerta a la siguiente vida, el umbral sagrado que le permitiría reunirse con Sophie en un plano espiritual infinito. ¿Cuántos de nosotros no viviremos en nuestra vida ese deseo de querernos reunir con un ser amado en el otro plano? Y aquí está la conexión que me parece increíble.
Novalis estaba describiendo en el lenguaje poético del siglo XIX exactamente lo que muchas personas en conexiones de llamas gemelas sienten hoy, que ese amor es eterno, que trasciende el cuerpo, que la separación física no lo destruye, que hay algo entre ellos que pertenece a un plano que la razón no puede tocar. Hay otra figura que no puedo dejar pasar. Su nombre es Emily Bront y su novela Cumbres Borrascosas. Heathcliff y Catherine, una de las conexiones más intensas, más oscuras, más imposibles de toda la literatura occidental. De hecho, sacaron una nueva versión cinematográfica de esta novela este año. Catherine dice en la novela algo que es muy de llamas gemelas. Dice, soy Heathcliff, él es más yo misma que yo misma. Emily Bront lo sabía y lo escribió en 1847. ¿Cuántas personas en una conexión de llamas gemelas han sentido eso? Marcia, siento que esa persona es parte de mí, como si fuera un pedazo de mi alma que anda suelto por el mundo. Así sentía yo con mi Peyollín, fíjate. Porque también esto puede suceder con los animales, aunque no son llamas gemelas los animales, pero sí como pueden ser tus almas gemelas. Arturo, mi esposo, y yo sentíamos lo mismo con ese gato, como que era parte de los dos. Y aquí quiero pausar un momento y salirme del libro de historia para hablar desde mi propia experiencia. Porque todo lo que estamos viendo en esta serie de llamas gemelas no es para mí solo teoría, es algo que yo he experimentado directamente en mi trabajo como psíquica, como clarividente, al hacer las lecturas. Estas conexiones se pueden ver, se pueden percibir, se pueden sentir. Cuando hago una lectura para alguien, hay conexiones que se sienten diferentes a otras e inmediatamente yo les digo, pues tú ya llevas historia de otras vidas con esta persona. Hay conexiones que tienen una textura kármica, se sienten como una deuda que no termina de saldarse o no han terminado de saldar. Hay tensión y patrones que se repiten. Es una conexión importante, pero tiene un sabor a aprendizaje pendiente, a algo que quedó incluso y pues hay que cerrarlo, hay que concluirlo, hay que terminar de integrar las lecciones. Pero también hay conexiones que se sienten de otra manera completamente. Se sienten como un reconocimiento. Como cuando ves a alguien y algo dentro de ti dice tú. Sin explicación, sin proceso lógico, tu alma simplemente sabe. Es la clariconciencia, es el saber interno. En esas lecturas, lo que percibo es una familiaridad que no pertenece a esta vida. Es como si los registros de esas dos almas estuvieran entrelazados desde hace mucho más tiempo del que cualquiera de los dos pueda recordar conscientemente. Yo nunca soy de las personas que dicen, ella sí es tu llama, porque eso creo que es algo súper personal e íntimo que lo vas reconociendo a través del tiempo, lo vas confirmando. Lo que la teosofía, el romanticismo y el espiritismo del siglo XIX hicieron fue darle un marco, un lenguaje, una estructura a algo que el alma humana ya sabía desde siempre. En 1875, en Nueva York, una mujer rusa extraordinaria fundó la Sociedad Teosófica. Su nombre era Elena Petrovna Blavatsky. Seguramente la has escuchado. Y lo que ella hizo fue algo que nadie había hecho antes a esta escala. Tomó la sabiduría de la India, del Egipto antiguo, del hermetismo, del budismo, del platonismo. Es como hizo una mezcla de todas estas filosofías y la tejió en un solo sistema espiritual coherente y le llamó la teosofía. Blavatsky enseñaba que el alma humana es inmortal, que reencarna una y otra vez en distintos cuerpos y distintas épocas para evolucionar espiritualmente y que el karma, la ley de causa y efecto, es el hilo invisible que conecta todas esas vidas. Pero aquí está,
lo que me parece más relevante para nosotros en la actualidad. Blavatsky describía que el alma humana no tiene 7 capas, tiene 7 principios. Desde el cuerpo físico hasta el alma, la chispa divina más pura, y que las conexiones más profundas entre dos personas no ocurren solo en el plano emocional o mental, ocurren en los planos superiores del alma. Eso explica por qué una conexión de llamas gemelas se siente tan diferente a cualquier otra relación. Porque no es solo tu mente o tu corazón que reconoce a esa persona. Es algo mucho más profundo. Es tu alma, en sus capas más elevadas, la que dice: te conozco, eres como parte de mí, eres yo en otro cuerpo. Sus 2 obras más importantes son Isis sin velo, 1877, su primera gran obra. Critica fuertemente a la ciencia materialista y a la religión dogmática de su época, y defiende que existe una sabiduría espiritual oculta y universal que la humanidad ha olvidado. La doctrina secreta, 1888, considerada su obra maestra, es un texto masivo que explica la evolución del universo, cosmogénesis, y de la humanidad, antropogénesis, a través de ciclos cósmicos y espirituales. El movimiento se organizó bajo 3 principios fundamentales que siguen vigentes. Número 1. Fraternidad universal. Formar un núcleo de la fraternidad humana sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Número 2. Estudio comparativo. Fomentar el estudio de las religiones, filosofías y ciencias del mundo. Y número 3. Poderes latentes. Investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes psíquicos y espirituales ocultos en el ser humano. La sucesora de Blavatsky, Annie Besant, una mujer increíble para sus tiempos, era activista, abogada, teósofa, que llevó estas enseñanzas todavía más lejos. Besant explicó que hay almas que viajan juntas, que se reencarnan en el mismo periodo histórico, en la misma región geográfica, una y otra vez, no por accidente, por diseño espiritual, porque tienen un trabajo conjunto de evolución que todavía no han completado. Y cuando esas almas se encuentran en esta vida, se activa algo, una memoria, un reconocimiento, una atracción que no tiene explicación lógica, porque su origen no está en esta vida. ¿Ves cómo esto conecta perfectamente con lo que los románticos estaban expresando en sus poemas y novelas al mismo tiempo? No fue casualidad. Había algo en el aire del siglo XIX que estaba recordando esta verdad desde distintos ángulos. Y ahora llegamos a algo que va a resonar muy fuerte con muchos de ustedes, especialmente en Latinoamérica: el espiritismo. En 1857, un pedagogo y filósofo francés llamado Hippolyte, no sé bien cómo se pronuncia, Hippolyte Léon Denisard Rivail, pero es mejor conocido por todos como Allan Kardec, publicó el libro de los espíritus. Y con ese libro el mundo espiritual latinoamericano nunca volvió a ser el mismo. Seguramente has escuchado de Kardec. Sistematizó algo que ya se sentía en el aire: que los espíritus se comunican, que la muerte no es el final y que el alma regresa vida tras vida para continuar su evolución. Kardec era considerado medium, escribiente e investigador. Él se definía a sí mismo como el codificador del espiritismo. Su labor consistía en formular preguntas lógicas y metodológicas a una red de diversos mediums que se encontraban en diferentes partes del mundo. Él recopilaba, analizaba y organizaba las respuestas para compilar las obras fundamentales de esta doctrina, como el Libro de los Espíritus, que escribió en 1857, y el Libro de los Mediums, que escribió en 1861.
Pero lo que me parece más poderoso de la doctrina espiritista de Kardec para nuestro tema de hoy es esto. Kardec enseñaba que los espíritus afinados, los que han alcanzado una vibración similar, se buscan, se encuentran, y cuando encarnan en el mismo periodo, se reconocen. En las sesiones mediúmnicas del siglo XIX, era extraordinariamente común que las personas recibieran mensajes de esposos, amantes o almas queridas que habían fallecido. Y esos mensajes decían una y otra vez lo mismo: no me he ido, sigo cerca, volveremos a encontrarnos. Esto no era solo consuelo, era una cosmología completa. Una que decía: el amor que sientes por esa persona no comenzó en esta vida y no va a terminar cuando termine esta vida. Kardec fue más lejos todavía. Describía que hay vínculos entre almas que son tan profundos, tan antiguos, que atraviesan múltiples encarnaciones. Que hay almas que se han amado, se han herido, se han sanado, se han buscado y se han encontrado una y otra vez. El espiritismo de Kardec, con toda su influencia en Brasil, México, Argentina y el resto de Latinoamérica, fue quizás la primera vez que el pueblo, no solo los filósofos o los académicos, tuvo acceso a una doctrina que decía: tu amor trasciende la muerte. Tu alma no está sola y hay alguien que te busca a través del tiempo y a través de las vidas. Las relaciones más importantes de tu vida actual no comenzaron en esta vida. Las almas que más profundamente han tocado tu vida comenzaron en vidas anteriores. Y las personas que más te impactan, para bien o para mal, son almas con las que tienes un karma compartido que todavía está en proceso de resolución. Unas cuentas pendientes, por así decirlo. No necesariamente negativas, recuerden que hemos hablado de esto. El karma no es algo necesariamente malo. Cuando dos almas con un karma profundo se encuentran, no es accidente. Es el universo organizando el escenario para que esas almas continúen su trabajo espiritual conjunto. Esas almas se reencarnan en roles completamente distintos. En una vida fueron amantes, en otra fueron madre e hijo, en otra maestro y discípulo, en otra quizás ni siquiera se conocieron directamente, pero sus caminos se cruzaron de alguna forma, o de maneras en que ninguno de los dos comprendió, quedaron cuentas pendientes que se continúan en otra vida. Y en esta vida, cuando se encuentran de nuevo, pues traen toda esa historia, todo ese karma, toda esa memoria que no es consciente, pero que el alma siente. ¿Y a quién te recuerda esto? Dolores Cannon. No es lo que tanto habla Dolores en sus libros. Prácticamente todos los maestros y escritores sobre espiritualidad de la llamada nueva era, no es nada nuevo, no es una nueva era. Dicen lo mismo que ya decían los filósofos de 1800, lo mismo que Rudolf Steiner y Allan Kardec. Ya estaban hablando de eso en el siglo XIX y XX. Eso explica por qué las conexiones de llamas gemelas tienen esa mezcla extraña de familiaridad y, pues tal vez sí, tormenta, de te conozco desde siempre y me sacas lo peor y lo mejor al mismo tiempo. Tú, o sea, contigo es como con quien yo siento este dolor más profundo y este amor más grande. Es como una disfunción, es una historia de almas. Pues bien, hemos recorrido un siglo entero de historia espiritual juntos, pero no acaba aquí. El romanticismo con sus poetas y sus amores imposibles que sabían que el alma no muere con el cuerpo. La teosofía de Blavatsky y Besant, que hasta el día de hoy
tiene discípulos, practicantes, que ellas le dieron por primera vez una estructura cosmológica a lo que el corazón humano siempre había intuido, y mujeres de ese tiempo. Conocimiento que el ser humano siempre había intuido es que hay almas que viajan juntas, que se buscan, que se reconocen. ¿Ves cómo esto conecta perfectamente con lo que los románticos estaban expresando en sus poemas y novelas al mismo tiempo? No fue casualidad. Había algo en el aire del siglo XIX que estaba recordando esta verdad desde distintos ángulos. Y ahora llegamos a algo que va a resonar muy fuerte con muchos de ustedes. Un siglo entero de pensamiento espiritual y todas apuntando a la misma verdad que el alma humana pues no ha podido olvidar en miles de años. Que hay alguien que te busca a través del tiempo, hay alguien que tú buscas, hay esa conexión que sientes que existe y quizás hasta ahora estás entendiendo cómo se explica, que ese amor no tiene principio ni final, solo tiene momentos de encuentro y momentos de preparación para el siguiente encuentro, y que son catarsis para el despertar espiritual y la evolución de tu alma en esta y las vidas. Tanto las relaciones kármicas como las almas gemelas y las llamas gemelas, porque quiero aclarar que no son lo mismo y más adelante les estaré explicando la diferencia. En el próximo episodio voy a ir todavía más profundo, voy a compartirte las conclusiones más importantes de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta serie, desde la Edad Media, la alquimia, el Renacimiento, hasta el romanticismo y la teosofía. Y lo que todo eso significa para ti el día de hoy, en tu vida, en tu conexión, en tu proceso. Comenzaremos explicando cómo se siente una conexión de vidas pasadas. ¿Cómo sabes que tienes pasado con esa alma y no de esta vida? Suscríbete, dale like, déjame tus comentarios. Me ayudas mucho al ver este video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video. Sat Nam.